Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos desde San José de Costa Rica. Federico y Flor, como siempre, compartiendo con ustedes una palabra del Señor. Damos gracias a todos los amigos que nos acompañan en nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias por los que están en nuestro Facebook Live. Y también aquellos que nos acompañan en nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor, o Vida para Todos, Costa Rica. Damos gracias a todos nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube y le pedimos, si usted no está suscrito todavía, ¿no? Le sugerimos, ¿sí? Le invitamos, si usted todavía no está suscrito a nuestro canal, que usted se suscriba. Entra al canal, busca Vida para Todos Costa Rica, toca la campanita y ya queda suscrito. Y apenas subamos un video, a usted le llega la notificación de que tenemos un video. Cerca de 400 videos tenemos en nuestro canal de YouTube para que usted pueda compartir. Y un consejo más, si usted la palabra que se da le es de bendición, comparta con sus amigos. No deje que la palabra quede solamente en su corazón o en su computadora o simplemente lo quiera como un visto, sino que compártalo para que la palabra de Dios se distribuya, para que la palabra de Dios corra y para que Dios sea glorificado. Es importante predicar y una manera de predicar es compartir a través de tus redes. Envía a tu red el link de este video. Amén. Que Dios te bendiga. Muy bien, vamos entonces a la palabra de hoy. Vamos a hablar de la vida de fe. La vida de fe es una vida que se aprende, es algo que tenemos que aprender, ¿no? No estamos acostumbrados a tener una vida de fe, pero necesitamos aprender a vivir la vida de fe. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3 para esto. Este va a ser nuestro pasaje central hoy. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como decía, la vida de fe se aprende a través de los años, no es algo que se aprende en una clase, no es algo que se aprende de manera inmediata, y este es el caso de la vida de Abraham. Si estudiamos la vida de fe de Abraham, si nos ponemos a estudiar la vida de fe de Abraham, y también la de Sara, algo de esto ya hemos visto, vamos a comprobar este principio que vamos a ver hoy, ¿no? Este principio que la fe se aprende más y más con el pasar de los años. Uno va aprendiendo de la fe, y uno tiene que ser un buen alumno en la escuela de la vida de Dios. Tenemos que recordar aquí que Abraham y Sara recibieron la promesa y luego de 25 años recién se cumplió, ¿no? Un buen periodo de tiempo para aprender la vida de fe y crecer en ella. Muchas veces nosotros queremos que cuando tenemos una promesa, que la promesa se cumpla ya. Y no decimos ya. Que no sea hoy, que no sea ya, Señor, sino que sea ayer, ¿no? Si es posible, antes de ayer. Entonces, uno no tiene que olvidar que a veces Dios permite estos procesos de aprendizaje donde se cometen varios errores y, como llamaríamos de manera común, metidas de pata, tal como le sucedió a Abraham y a Sara, pero aprendieron, ellos aprendieron. Y si ellos aprendieron, pues nosotros también tenemos que aprender. Entonces, vamos a ver algunos pasajes para constatar este rico aprendizaje de la vida de fe victoriosa de la vida de Abraham y de Sara. En primer lugar vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 15. Y dice, y Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La palabra clave en este pasaje es la palabra paciencia. Dice, habiendo esperado con paciencia. Si queremos tener una vida de fe, ¿sí?, y aprender de ella, tenemos que aprender a esperar con paciencia. Si hay algo que caracteriza a los seres humanos es la impaciencia. No somos personas regularmente pacientes, ¿no? No estamos, es como que no nacimos con la paciencia. Y justamente el Señor dice, si vas a aprender la vida de fe se aprende con paciencia. Abraham tuvo que esperar, Sara tuvo que esperar. Muchos personajes en la Biblia tuvieron que esperar y algunos esperaron sin ver. Algunos esperaron y murieron sin ver, pero siempre creyendo de que iba a suceder finalmente. Ahora, ¿qué deja esto para nosotros?
esperar con paciencia. Es probable o es posible que en este momento estés recibiendo una promesa del Señor, o estés pensando en una promesa del Señor, o te haya llegado una palabra de la Biblia con una promesa del Señor. Y tú dices, bueno, esto tiene que ser esta semana porque la semana que viene ya estoy al límite, o tiene que ser en estos días y tiene que ser ahora. Y uno dice, Señor, Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hay algo que determina, y está diciendo este pasaje, que nos da cierta esperanza, ¿no? No nos da cierta esperanza, nos da esperanza, literalmente. Dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó. No es que no la vio, sino que logró asirse, logró tomar la promesa que Dios le había dado. Ahora, veamos un poco el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe, también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Algo de esto hemos hablado en estos días. Sara le creyó a Dios. Y esa es la base de una vida victoriosa de fe, ¿no? Creerle a Dios las promesas que Él nos hace. No es sencillo creer a Dios y esperar, porque a veces podemos creer en Dios, pero no sabemos esperar, y si no sabemos esperar, no alcanzamos las promesas. Y tenemos aquí que dice que Sara, siendo estéril, ella tenía un problema físico del cual no se puede volver. La esterilidad es un problema de que no se puede volver. La medicina dice que la esterilidad no se puede revertir. Pero sin embargo ella tuvo que esperar y esperar, diciendo soy estéril. Pero ella tenía la promesa. Esperó con paciencia la promesa, ¿sí? Y finalmente alcanzó lo que estaba esperando. Ahora, dice que creyó en aquel que era fiel que lo había prometido. Ahora nosotros tenemos que saber esperar con paciencia. Tenemos que saber esperar con paciencia lo que Dios nos promete. Por la fe, dice también la Biblia, que en el libro de Hebreos 11:8, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice, en la última frase del verso, dice, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Ahora, ¿usted saldría a algún lugar sin saber a dónde va? Para yo poder llegar aquí a Costa Rica, desde Argentina, yo tuve que tener la certeza del lugar donde iba. No solamente tuve que tener la certeza, tuve que tener la confirmación del lugar donde iba. Y fue fácil, fue sencillo. Pero dice la palabra que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios le dijo, te voy a dar una herencia a un lugar, pero quiero que sepas que salgas sin un destino. Quiero que salgas, que camines, que andes. Cuando llegues a un lugar yo te voy a decir, izquierda o derecha, al frente, tanto tiempo, y cuando llegues vas a tener el destino donde yo te voy a mandar. Qué manera de salir, ¿no? Qué manera de esperar, hay que tener paciencia. Yo imagino caminando por el norte de Argentina, pasando por Bolivia, por Perú, y el Señor dice, seguí caminando, y llego a Ecuador, y el Señor dice, no quiero que sigas caminando, y subo luego a Colombia, y dice Señor, a Venezuela, y yo dice, no quiero que sigas caminando, y luego a Colombia, y el Señor dice, quiero que sigas caminando, y llego a Panamá, y el Señor dice, no quiero que sigas caminando, y finalmente llego a Costa Rica, y el Señor dice, ese es el lugar, esa es tu herencia, ahí quiero que te quedes. ¿Usted se imagina este proceso? No es un proceso para cualquiera. La vida de fe se aprende. Lo que estoy diciendo es, hay que aprender a manejarse de esta manera como Dios quiere. Y Dios le dijo a Abraham, quiero que salgas sin saber dónde vas. Pero cuando llegues yo te voy a decir, ese es el destino. Dice el libro de Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22, dice, él creyó
en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Algunas cosas claves en este pasaje. Él creyó en esperanza contra esperanza. No, era su esperanza versus la esperanza de Dios. ¿Cómo es tu esperanza? Y tu esperanza es una nube oscura que no se ve bien qué hay detrás. Pero las promesas de Dios son esperanzas seguras. Dice, sin embargo, a pesar de que él tenía su propia esperanza versus la esperanza promesa de Dios, dice, no se debilitó su fe. Que no se debilite tu fe en tu caminar cristiano. Porque dice la Biblia que el cuerpo de Abraham ya estaba como muerto, porque estaba casi de 100 años. Es decir, ya estaba cansado. Pero él tuvo que esperar. Él podía haber dicho, bueno, ya está, abandono, ya no quiero aprender. ¿Para qué seguir? Ya no quiero aprender. O también la esterilidad de la matriz de Sara. Sara ha dicho, no, ya no puedo esperar, esto no se va a cambiar. Pero dice, tampoco dudó, ni Abraham ni Sara. Ninguno de los dos dudaron por la incredulidad de la promesa que Dios dice, al contrario, se fortalecieron la fe. No hubo incredulidad en que la promesa no se iba a cumplir. Jamás, aunque sus cuerpos eran viejos, ya eran ancianos, ¿no? Estaba a punto de morir y Sara seguía siendo estéril. Sin embargo, ellos se fortalecieron en la fe. Si hay algo que tú tienes que hacer, es fortalecerte en la fe y dándole la gloria a Dios. Dice la Biblia aquí que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Todo lo que él había prometido. Querido hermano, querido amigo, quiero animarte a que entiendas que la vida de fe no es como las palomitas de maíz, que uno pone en la olla y ya salta y ya está hecha. Apenas se calienta, ya está hecha. La vida de fe se aprende, no es una palomita de maíz. Hay que aprenderla en el caminar, a veces lleva paciencia. Hay que esperar con la confianza de que, como la vida de fe se aprende a través de los años, no es a través de un par de días o un par de semanas, se aprende a través de los años, ¿no? Por eso tienes que pedirle a Dios, pídele a Dios hoy, dígale, Señor, que toda mi experiencia negativa yo la pueda convertir en lecciones importantes de mi vida. Dile, Señor, sana mi fe. Sana mi fe. Tal vez tu fe no es la mejor. Tal vez tu fe no es la más grande. Pero dile al Señor, Señor, que todas las experiencias negativas de fe que he tenido, conviértela en lecciones importantes en mi vida y que tú, Señor, puedas sanar mi fe. Conviértase en un alumno, ¿sí? En un alumno que aprende las lecciones de fe como la aprendió Abraham. Declárese en esta noche una persona de fe. Declárese en este día una persona de fe que está aprendiendo a crecer. Dígale al Señor, yo quiero crecer en mi vida de fe, porque la vida de fe se aprende a través de experiencias, y a través de experiencias muy fuertes, ¿no? Como fue el caso de los discípulos. Dice la palabra en Mateo 17, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús declara de manera enfática cuál es el problema por lo cual discípulos no pudieron echar el demonio de una persona. Él dice, la razón es una sola. Ellos están aprendiendo, están creciendo. No dice que no tiene, no dice que son inútiles, que son incapaces, que son malos alumnos.
¿no? Porque a veces cuando uno tiene fe dice, no, lo que pasa es que vos sos un mal cristiano, seguramente sos un pecador, y cuando el pecador no vas a tener fe, y te echan todas esas cosas encima. Jesús dice de su discípulo, ellos tienen poca fe. Ellos tienen poca fe. Pero dice, ellos van a crecer. Y cuando ellos lleguen a tener la fe como un grano de mostaza, ellos van a decirle a este monte, pásate de aquí a allá, y el monte se pasará. Porque dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Le faltaba oración, le faltaba ayuno, le faltaba crecer en la fe. Pero Jesús dice, van a llegar, y cuando lleguen a tener la fe como un grano de mostaza, solamente como un grano de mostaza, le van a decir a este monte, pásate de aquí a allá. Tal vez tu fe en este momento no es demasiada. Tal vez tu fe en este momento no es mucha. Y tú dices, yo tengo fe, pero mi fe es pequeña. No alcanzo ni siquiera a hacer un grano de mostaza. Pero dile al Señor, Señor, haz crecer mi fe. De la misma manera que dijiste de los discípulos que ellos tenían poca, pero que iban a llegar a tener fe como un grano de mostaza y en ese momento iba a explotar su fe. Haz crecer mi fe en esta noche, Señor. Muchas veces hay personas que aprenden más a través de las derrotas y de los fracasos. Y esto también se ve en la vida de fe. Lo vemos claramente en los discípulos, las personas más cercanas a Cristo, con el siguiente caso, ¿no? Mateo 14:30. Dice, hay gente como el apóstol Pedro que sabe crecer a partir de las derrotas, a partir de los fracasos. Dice Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese que a Pedro le dice lo mismo que a la mayoría de sus discípulos, hombre de poca fe. No le dice hombre sin fe. No le dice incapaz de tener fe. No le dice eres un aprendiz incapaz. Sino que le está diciendo, tú tienes fe, estás creciendo en tu fe, solo que tienes poca fe. La razón que tiene poca fe es porque estás dudando todavía, pero tienes fe. Quizás sea tu caso. Tienes fe, pero dudas cada vez que emprendes algo. Dile al Señor en este día, Señor, ayuda que mi fracaso sea para aprender algo que tú quieres enseñarme, que es a crecer en la fe. Ahora, miremos un versículo más antes de cerrar. Veamos un poquito lo que dice Hechos 5, 15 al 16, ¿no? Veamos también cómo Pablo creció en la fe. Dice, tanto que sacaban los enfermos a la calle y lo ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No, dije Pablo, perdón, era Pedro, ¿no? Y aún de la ciudad vecina, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora Pedro, ¿recuerdan que a Pedro se le dijo, Pedro, tú tienes poca fe, tú eres un hombre de poca fe, pero vas a crecer? Y luego dice, ¿cómo Pedro creció, no? Porque dice que la gente, al ver a Pedro, sacaba a los enfermos a la calle para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre... Era tanta la fe de este hombre, que hasta su sombra y la fe de la gente, la sombra de Pedro más la fe de la gente, sanaba a los enfermos. Ahora, tomes un tiempo de oración. Dígale al Señor en este día, Señor, te pido que ayudes a hacer crecer mi vida de fe. No quiero ser un enano en la fe. No quiero tener solamente siempre un poquito. Quiero al menos alcanzar a tener como un grano de mostaza. Piensa en este ejercicio espiritual y dígale al Señor, ayúdame a hacer crecer mi vida de fe. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias. Ayuda a mis amigos en este espacio que están viendo, que ellos puedan crecer en su fe. Que ellos puedan decirle al Señor en este día, Señor, ayuda y aumenta mi fe. Señor, Pedro en un momento tuvo poca, pero luego era un hombre tremendo de fe que su sombra sanaba a los enfermos. Yo quiero llegar a ese punto, Señor. Ayúdame a aumentar mi fe en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, hasta aquí hemos llegado hoy, pero mañana nos vamos a volver a encontrar en este mismo espacio para compartir una palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios.
Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.